Vamos a dar entonces comienzo a la entrevista. Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Sofía Bowen Silva, investigadora postdoctoral del proyecto de Transitions. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse a esta sesión de Voces y Trayectorias, conversaciones sobre desinstitucionalización psiquiátrica en América del Sur. Hoy tenemos el gran placer de recibir al doctor Mauricio Gómez y al doctor Sebastián Prieto, quienes han diseñado, liderado y abogado por cambios en atención de salud mental en Chile. Pero antes de comenzar con la entrevista, quisiera hacer una breve introducción. Esta sesión forma parte de una serie de conversatorios públicos organizados en el marco del proyecto Transitions. Transitions es un proyecto de investigación internacional financiado por Wellcome Trust y liderado por el profesor Cristian Montenegro, académico de King's College London, del Reino Unido, que me acompaña al día de hoy en la conducción de esta entrevista. También el proyecto involucra al Instituto de Medicina Social de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, donde nuestro colega Felipe Chasbon realiza su postdoctorado, y también participa la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde yo estoy realizando mi investigación postdoctoral, y también, por supuesto, King's College London, donde también contamos con la participación de Delia Damosto como estudiante de doctorado y Madeleine Boyton como coordinadora administrativa. El objetivo del proyecto es construir una nueva narrativa global sobre las reformas en salud mental y los procesos de desinstitucionalización, con un énfasis especial en América Latina. El foco está puesto en los procesos históricos y políticos de países centrales de la región, especialmente en nuestro proyecto nos estamos enfocando en Chile y Brasil, ambos con una trayectoria larga en movilización, reflexión crítica sobre los desafíos de la reforma psiquiátrica y la transición hacia modelos de atención basados en la comunidad. En la sesión de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a dos invitados muy especiales, el doctor Mauricio Gómez y el doctor Sebastián Prieto. Mauricio Gómez es médico psiquiatra, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, Campus Sur, de la Universidad de Chile. Su trayectoria combina liderazgo clínico, trabajo en políticas públicas de salud y también trabajo con temas, por ejemplo, con derechos humanos y el desarrollo de modelos de atención comunitarios. Durante la gestión que hizo como director del Hospital Psiquiátrico El Peral, lideró uno de los procesos más relevantes de desinstitucionalización en el país, integrando este espacio del hospital a la red de servicios de salud mental. Y más tarde, en su capacidad de jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, participó en el diseño e implementación de políticas y normativas en salud mental. También se ha desempeñado como consultor de la Organización Panamericana de Salud y actualmente trabaja como académico en la práctica clínica también y en la asesoría al MinSal en Chile. Muchas gracias, Mauricio. Es un agrado muy grande tenerte aquí. Eh, También tenemos con nosotros a Sebastián Prieto, que es médico en el Sistema Público de Salud de Chile, combinando el trabajo clínico con roles de liderazgo de servicios de salud y también en el ámbito de las políticas públicas, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de los vínculos entre los servicios hospitalarios de atención comunitaria en salud mental, o sea, perdón, de los servicios hospitalarios y la atención comunitaria. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria. Y entre el 2019 y 2024 fue jefe del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Coquimbo, coordinando la implementación local del Plan Nacional de Salud Mental y desde el 2024 que se desempeña como subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud de Coquimbo. Muchas gracias, Sebastián. Es un placer contar contigo hoy. Pasamos entonces a la primera pregunta. Bien, solo repetir los agradecimientos. También le aviso a nuestros participantes que si quieren activar traducción, dentro de Zoom existe esta herramienta para activar la transcripción y eso se puede traducir a su idioma. I'm going to tell in English, so if anybody speaks English and is not understanding, you can activate the translation on the captions below. Em, bueno, Mauricio, quisiéramos partir contigo la primera pregunta, tratando de pensar un poco en este proceso que ha sido complejo, que ha sido largo, que ha sido, digamos, lleno de dificultades, avances, etcétera, pero si nos pudieras dar una breve reseña, digamos, em,
del inicio de este proceso, tal vez en los 90. Sabemos que los inicios siempre remontan mucho antes, ¿no? Pero pensando en la década de los 90, donde se genera una política nacional de salud mental, donde hay planes de salud mental, donde hay un esfuerzo de pensar una política, ¿cómo, para un público que tal vez no está familiarizado con la situación de Chile y que quiere aprender sobre lo que ha pasado en Chile? Nos gustaría si nos pudiera ayudar con una pequeña visión panorámica, ¿no? de este periodo. Sí, con todo gusto, perdón, aquí algo hice. Se me desaparecieron todos, pero los voy a rescatar. Aquí está. Sí, yo creo que es interesante esa pregunta. Evidentemente nosotros somos una generación un poco más joven que la que le tocó el golpe, digamos, el golpe militar. 73 frustró y detuvo, paralizó muchos desarrollos interesantes. Chile era un país que dentro del contexto latinoamericano tenía desarrollos muy importantes, bastante embrionarios, gérmenes, pero muy relevantes como la experiencia de Temuco, la experiencia, hay varias, las de Luis Valls, de Martín Cordero, y también en hospitales. En Chile hay desarrollos de psiquiatría en hospitales generales bastante precoces, en tono infancia, los desarrollos de Marconi, para qué decir todo el desarrollo del doctor Juan Marconi en el área sur de psiquiatría intracomunitaria, como le llamaba él. Entonces hay un caldo previo ahí que estaba en cocimiento y que se enfrió bruscamente. Gran parte de esos próceres fueron exiliados, entonces estuvieron fuera, salieron. Con muchos de ellos tuvimos contacto durante la dictadura en otros ámbitos, como el ámbito de la salud mental, los derechos humanos, en organizaciones de defensa de víctimas, como el caso de Mario Vidal, Leonardo Muñoz. eh, y otros volvieron hacia el fin de la dictadura, regresaron a Chile. Entonces, hay gente como Martín Cordero, que para nosotros en el penal fue muy importante al inicio, que llegó en ese tiempo y se integró a trabajar con nosotros. También llegaron personas que venían del exilio de Israel, como el doctor Fliman, Mario Fliman, doctor Boltzmann. eh, y eso se junta con el fin de la dictadura, que yo siempre digo, hay un retorno a la democracia, hay un espacio de esperanza, de cambio, pero y también coincide con la conferencia de Caracas año 90, en Venezuela, la conferencia que dio como un puntapié, que un puntapié que pegó bien distinto en distintos países, pero en algunos países fue bastante menor el impacto. Pero yo creo que en Chile sí hubo un impacto. En Chile la conferencia de Caracas tuvo una réplica, que fue la conferencia de Santiago, que de alguna manera hizo que se generara una suerte de movimiento por cumplir con ese sueño de Caracas, digamos, ¿ya? Y, y eso coincide con el año 93, perdón, el 90, que se crea la unidad de salud mental en el Ministerio de Salud, donde se crea una unidad más o menos fuerte, crecientemente más fuerte. Se genera el primer Plan Nacional de Salud Mental en el año 93. Había uno anterior, el 89, que había sido como en el último año de la dictadura, sería un plan nacional que tiene sus cosas interesantes, digamos. Hay que entender que es un plan nacido bajo dictadura, pero muchos de los que están ahí en la redacción son amigos, conocidos. Y entiendo que había un plan también del tiempo de la Unidad Popular, había un pequeño plan nacional de salud mental. Entonces hay como... Y de ahí yo lo que yo siempre he relevado es que tenemos tres planes nacionales de salud mental nacidos en democracia y que, si bien tienen como un desarrollo progresivamente más complejo, con más detalle. El primer plan es un plan bastante más declarativo de para dónde tienen que ir las cosas. El segundo plan es muy programático. El tercer plan se torna más ambicioso porque entra en los temas de intersectorialidad, de normativa, se mete en regulación, formula la necesidad de una ley. O sea, como que son progresivamente más ambiciosos los planes, pero no hay contradicciones importantes en ellos tres. ¿Ya? Eso yo creo que es un elemento a destacar, digamos. ¿Ya? O sea, como que siempre se logró en los planes
instalar una política que fuera deseable. Ya no hubieron, por lo menos en lo programático, retrocesos. Los retrocesos han ocurrido en el devenir de la administración del poder de la salud y la salud mental, digamos, que ahí yo creo que vamos a tener tiempo de hablar. Pero en los diseños normativos yo diría que fueron bastante positivos. Ahora, si tú me preguntas por el ambiente en los 90, yo llegué a trabajar al Peral el 88 como becado. O sea, termino la formación y me invitan a quedarme ahí. Y ahí había un grupo interesante de gente. Se formó un grupo muy interesante de personas, ahí muchos de los cuales hoy día siguen bastante activos en el ámbito de las políticas. Eh, pero, pero en ese momento la salud mental en Chile eran básicamente 4 hospitales psiquiátricos. ¿Ya? Ahí estaba el 80-90% de los recursos estaban colocados en estos hospitales psiquiátricos. Habían algunos consultorios de especialidades adosados a hospitales generales y algunos servicios que podían considerarse como no tan de hospital psiquiátrico, pero, o a veces pequeños hospitales psiquiátricos en regiones, como lo que ocurría en Concepción, en, eh, en Iquique, ¿ya? Que eran pequeños servicios, uno diría, no sé si llegarían a conformar un hospital psiquiátrico, pero tampoco eran genuinamente servicios de psiquiatría en hospitales generales. Yo no me acuerdo bien cuándo se cerró ese hospital de Iquique, pero ese hospital de Iquique era una estructura pavorosa, digamos. Eh, y entonces era difícil en ese momento. Yo lo que recuerdo cuando estábamos en el Hospital Peral, llegamos a un lugar muy impactante, digamos, ¿no? Donde habían estructuras muy duras, habían jaulas, habían celdas, por decirlo lo menos, digamos, ¿ya? El uso de aislamiento, era un hospital hacinado, con camarotes, con camas dobles, digamos, producto de los terremotos. eh, el espacio se achicaba y la gente seguía llegando, digamos, nunca dejó de llegar. Yo creo que cuando yo llegué al hospital debe haber tenido unas 1000 camas, 800 o 900 camas. Y en ese momento todavía no teníamos muy claro para dónde iba la cosa, ¿ya? Al menos nosotros éramos muy jóvenes y no eran nuestros primeros contactos. Y entonces los primeros esfuerzos fueron tratar de hacer las cosas bien dentro del hospital. El típico intento de remodelación interna, ¿ya? En ese tiempo llegó Martín Cordero al hospital, 91, 92, junto con la doctora Aide López, que llegó a la dirección. Y yo creo que Martín fue un agente muy movilizador, digamos, ¿ya? En el fondo, decir: "Oye, estas cosas en otras partes ocurren de otra manera". ¿Ya? Nosotros veníamos saliendo de una dictadura y bueno, no habíamos tenido mucho tiempo de meternos en esos temas, estábamos centrados en otras cosas. Y yo creo que eso fue muy movilizador dentro del hospital, si bien la estadía de Martín en el hospital no fue muy larga, porque se generó mucho revuelta dentro y finalmente Martín se fue, renunció y salió con mucha gente se fue con él. Y fue un periodo súper difícil, y los que nos quedamos fuimos pocos. Y hubo un recambio en los estamentos directivos, estaba la doctora López, que siguió más, después llegó el doctor Fuentealba, con el cual hicimos hartas cosas, pero en ese espíritu como de remodelación interna del hospital. Ya todavía no dábamos el gran salto, si bien en el año 94 ya empezamos a generar los primeros hogares protegidos y generamos una reestructuración bastante profunda al interior del hospital. Y ahí nos tocó hacer de todo. Fuimos tratantes, jefes de servicio. Yo estuve después a cargo del servicio de larga estadía, entonces se llamaba Crónicos. Eh, y después, a mí, el año 98 me piden que me haga cargo de la dirección del hospital. Cuando sale el doctor Fuentealba, me piden que me haga cargo y ese momento fue un momento bien potente porque ya se había ido generando una masa crítica dentro del hospital capaz de generar transformaciones, que ya no era el grupo se había como consolidado en torno a Martín Cordero, digamos. Ya Martín había salido ya 5 años antes, no sé, por decir algo, pero ya se había generado un nuevo grupo
capaz de impulsar iniciativas. Eh, y, y ahí hubo fue muy impactante porque no es que yo me haya transformado en un líder, sino que como que hubo un grupo que generó un movimiento y que nos consolidamos. Yo era el líder porque era el director, entonces di mucho espacio para hacer cosas, pero ahí se generan las primeras conferencias de psiquiatría comunitaria al interior del Peral, que fueron dos, el año 98 y el 99. Y uno era, como el título era, hace una psiquiatría comunitaria, digamos, derechamente, que convocó a cientos de personas dentro del hospital. Y el segundo año fue de intersectorialidad, de la convocatoria a los sectores del Estado, y llegaron de todos los sectores, pero ninguno tenía nada que decir, digamos, vivienda, educación, municipio. No existían los servicios sociales en ese tiempo, pero sí invitamos a previsión social. Eh, eh, Fue otro momento súper importante. En esos tiempos salió un manifiesto del Hospital Peral por la transformación, ¿ya? Y de ahí nosotros hicimos una alianza bien fuerte con el Ministerio de Salud, con la dirección que tenía en ese tiempo ya Minoletti, y en torno al plan. Esos son los años en que se discute el segundo Plan Nacional de Salud Mental, que ya es, para mi gusto, un plan muy importante porque es un plan muy programático. Es como que hizo el gran impulso para el desarrollo de los servicios. Ya, servicios, hospitales de día, servicios de psiquiatría y los centros comunitarios. Qué interesante, los centros comunitarios partieron antes desde los hospitales. Yo diría que el Peral y creo que también de El Salvador y Valparaíso tenían experiencia de desarrollo de hogares protegidos, ¿ya? Eh, pero ya después nace la política pública en los hogares y nosotros del Peral deben haber salido unas 200 personas a vivir a hogares y después a residencias. Como ya la gente con mayor capacidad de autonomía, autovalencia se fue y después había que buscar la salida de personas con mayores necesidades de apoyo. Entonces ahí se generaron las residencias protegidas que se llaman. Todos nombres que hoy día no nos gustan mucho, pero que en ese tiempo fueron nuestros caballitos de batalla, digamos, con los cuales salió mucha gente. Cuando iniciamos el proceso de Peral, no sé si nos metemos en ese tema, pero habría ciertas personas en larga estadía. Y yo diría que siempre, yo como que dije, esto finalmente decantó como en tres tercios. Hubo un tercio que se fue a hogares. Salieron como 200 personas a hogares, residencias y también algunos a sus familias. Hicimos también algunos egresos, gente que se fue muy al norte, muy al sur, pero no fueron muchos. Y también hubo mucha gente que fue falleciendo a lo largo de tantos años, de 20 años, mucha gente adulto mayor, eh, que fue falleciendo. El- Después nosotros creamos todo dentro del hospital, un servicio de medicina, teníamos gases de oxígeno, teníamos una estructura de apoyo bastante sostenida y fallecían pocos, pero bueno, pero finalmente fallecieron un grupo importante y hubo un grupo como de 200 personas que fue la que quedó al terremoto más o menos del 2010, quedaban como 200 y ahí sacamos un grupo importante nuevamente, digamos, y quedaron, y es lo que queda hoy día en el Peral, que quedan como 140 personas o menos, ¿ya? Y eso fue a fines del 2010, hasta ahí llegamos. eh, y, y el proceso yo diría que se detuvo. Y ahí eso es una reflexión bien importante respecto de qué pasa en estas instituciones cuando se pierde la energía interna de la transformación, ¿ya? Y una experiencia, pues, yo diría que es bastante mundial, ¿ya? Yo creo que los hospitales psiquiátricos no se transforman por orden de la autoridad. Y la autoridad no le interesa mucho transformarla tampoco. Yo no he visto todavía ninguna autoridad que se incinere en este proceso. Aquí lo único que nos incineramos fuimos nosotros mismos, ¿ya? Y hubo gente que lo pagó muy caro, digamos. Cuando yo dejé la dirección, hubo gente en el Peral que lo pagó muy caro. Fueron destituidos, perseguidos. Entonces fue... Y entonces ese proceso es interesante. Una de las cosas que es bonita de... Voy a poner unos audífonos.
Uno de los datos que es interesante de lo que pasó con los hospitales psiquiátricos fue el año 96, creo que fue, cuando ya se había iniciado los procesos de reforma dentro del ministerio y ya estaba el discurso instalado de la psiquiatría comunitaria y los hospitales psiquiátricos estaban bastante despriorizados, diría yo. Entonces estaban muy enojados los directores. Ya todavía yo no era director de ese, 95. Y entonces se juntaron los cuatro directores de hospitales psiquiátricos y sacaron un diagnóstico. Hicieron un diagnóstico bastante profundo de los cuatro hospitales que creo que se lo he compartido, pues, yo lo guardo como un tesorito ese, porque ese diagnóstico mostró algo muy importante. Mostró que de las personas que vivían dentro de los hospitales psiquiátricos se podían ir el 80% hoy día mismo, si tenían dónde. Y que el porcentaje que no se podía ir es porque estaban tan graves y abandonados clínicamente dentro del hospital que no se podían ir. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico final era que no le estaba sirviendo a nadie, de verdad. ¿Ya? Porque los que se podían ir no tenían por qué estar y los que estaban, porque necesitaban un espacio clínico, no estaban recibiendo los apoyos necesarios. Y eso fue para nosotros como el diseño básico de la transformación, porque dijimos, bueno, entonces todos los que tienen que ir se van y los que necesitan cuidado intensivo los van a recibir. Entonces hicimos una reconversión de los recursos, destinamos recursos, no sé, donde había un psiquiatra con una completa para 600 pacientes, ahora tenía psiquiatra todos los días para ser visto como un servicio clínico equivalente a un servicio, como se llama, de agudos, digamos, ¿ya? Porque eran pacientes crónicamente agudísimos. Entonces esto fue muy, 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 muy poderoso, ¿ya? Eh, eh, y eso fue un Mm. aprendizaje un poco que hice en Andalucía. Cuando fuimos a Andalucía el año 98 y miramos y conocimos las comunidades terapéuticas donde se trataban a los más graves. Eso fue un aprendizaje. Oye, Mauricio, muy fascinante, en verdad, conocer de cerca la historia del proceso que vivió el Peral y también como la participación que tuvo en ir modificando también la política pública en Chile. La verdad que da para conversar muchas horas sobre solo el Peral. Eh, pero te agradezco toda esta información porque realmente es importante tener en cuenta toda la articulación de actores, de condiciones, de instituciones que tienen que llevarse a cabo para poder, incluso de procesos sociales más amplios, como por ejemplo fue la llegada a la democracia, ¿no? O sea, la recuperación de la democracia para ir incentivando este cambio. Em, Ahora igual me gustaría pasar a Sebastián con una pregunta también que también está relacionada, que tiene que ver con la implementación de estos programas que se fueron desarrollando, como iba contando Mauricio, pero en los distintos territorios del país, ¿no es cierto? Sebastián, sabemos que desde los años 2000 hasta hoy al menos se ha ido avanzando de manera más significativa en construir una red de salud mental comunitaria. Tenemos, como contaba Mauricio, ya tenemos más centros de salud mental en salud primaria, pero también secundaria. También tenemos hogares protegidos, centros de rehabilitación, entre otros varios dispositivos. Sin embargo, sabemos que este ha sido un proceso bastante complejo, ¿no? Y marcadamente desigual dependiendo de los territorios en el país. Y desde tu experiencia coordinando la implementación local del Plan Nacional de Salud Mental en la región de Coquimbo, queríamos saber cuáles son los desafíos de implementar estos avances en un contexto donde quizás, ¿no es cierto?, hay dificultades en términos de financiamiento, de disponibilidad de recursos, de capacidades institucionales y donde en el fondo también queremos saber cuáles son esos desafíos, pero también cuáles son esos recursos locales que permiten sostener y empujar estos procesos aun cuando el Estado quizás no está resultando como, suficiente, ¿no? O su apoyo es discontinuo o fragmentado. Sí, gracias por la pregunta, Sofía. Saludos a Mauricio también. Em, lo primero es relevar la importancia de que sea desigual el desarrollo de los procesos a lo largo de un país como este, de un país como Chile. Creo que siempre antes de hablar sobre cómo pasan las cosas,
en términos de política pública es importante hablar de geografía un poquitito, digamos, porque no todos quizás conocen cómo es Chile en términos estructurales, pero es una larga y angosta franja de tierra, ¿cierto? Donde muchas políticas públicas que en otros lugares son súper exitosas, que se tratan como de centralizar respuestas o prestaciones, no funcionan porque no tienen esa lógica concéntrica, sino que tenemos que extendernos a lo largo de todo el territorio, donde el propio ministerio, donde Mauricio ha trabajado, tiene dificultades porque tenemos 5.000, 6.000 kilómetros de longitud, y para poder estar presente en los distintos lugares se hace bien complejo. Entonces, además con las características climáticas, geográficas muy distintas de cada uno de los espacios y las distribuciones territoriales que se logran hacer en lo político también, las distribuciones políticas. Entonces, malo sería que pensáramos que todos los desarrollos que se den en Chile tengan que ser iguales, porque en la práctica algunos espacios van a quedar sobrepotenciados o subpotenciados. Y en ese sentido, en lo particular de cómo está organizado nuestro país, es importante, como decía Cristian, no todos probablemente conozcan la realidad de Chile. Nuestro país está distribuido en 29 servicios de salud, que son la representación que tiene el Ministerio Central en los distintos territorios. Y de alguna manera mi invitación acá es en una lógica de representantes de cada uno de esos 29 equipos que trabajan en la gestión de sus propios espacios y con las particularidades que tiene la región de Coquimbo. En ese sentido, Coquimbo tiene el gran contra para nuestro país que está fuera de la región metropolitana y todo lo que está fuera de la región metropolitana queda un poco relegado por la tradicional centralización que tiene el país y nunca tuvo un desarrollo particularmente relevante en relación a las líneas de salud mental comunitaria históricamente. Los hospitales psiquiátricos, que como dice Mauro también, fueron la respuesta a salud mental, están en la zona central, en la quinta región y en la región metropolitana. Y por lo tanto, aquí se da una característica en que la lógica siempre estuvo que cuando alguien te llegaba a tener una enfermedad mental mayor, era necesario que esa persona se erradicara de la región y se exiliaba, digamos, a uno de estos centros y probablemente no lo íbamos a volver a ver. Esa era un poco la sensación, ¿cierto? Después los procesos fueron modificándose y ya estaba la lógica del retorno, pero hasta el año 2018, 2019, en esta región solo hubieron 8 camas psiquiátricas de hospitalización de adultos. En toda la región, una región que tiene 800.000 habitantes el día de hoy. Y en ese sentido, eso que evidentemente es adverso en términos del desarrollo de una oferta suficiente, también tenía algunas características positivas como la necesidad de establecer mecanismos que pudieran contener la necesidad de hospitalización de esas personas con los pocos recursos que hay disponibles. Eso, por supuesto, no se llevaba de manera óptima y había distintas lógicas de transinstitucionalización, ¿cierto? Gente en situación de calle, eh, mucha comorbilidad asociada. Pero también fue generando que los equipos que se fueron instalando a poco, que les cuento un poco cómo fue, tenían esta concepción de que la posibilidad de hospitalizar a alguien era muy, muy lejana, porque tampoco teníamos la posibilidad de gestionar nuestras propias camas. Entonces, hoy día esa realidad es distinta. Hoy día nosotros ya ahora contamos con 30 camas y estamos en un proceso que va a contar con ciento y tantas camas una vez que se normalicen los hospitales, que eso va a estar listo ya el año 2029. Ya vamos a tener los hospitales normalizados, ¿no? No es mucho tiempo más. Y eso va a cambiar radicalmente la realidad de la región. Eh, pero ese aprendizaje y esa lógica que tienen los equipos de trabajo de tratar de evitar la hospitalización a toda costa y encontrar los mecanismos locales para poder ir trabajando es una cuestión que ha permanecido en el tiempo. Entonces, si bien es un riesgo, también permite ciertos aprendizajes que son bastante interesantes de evaluar. Ahí yo quiero resaltar particularmente el rol y un poco lo que ha pasado en términos de lo que es la reforma, como siguiendo un poco la línea del Mauro, de que lo que ha ido pasando posterior al año 2000, creo que podríamos llamarlo como una despsiquiatrización de la atención.
donde las lógicas de trabajo son mucho más de los equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Aspirando permanentemente a ser transdisciplinarios, eh, donde el psiquiatra es un rol activo, ¿cierto? Pero donde los distintos actores, los coordinadores de nuestros centros de atención, no son psiquiatras por lo general, son de otras profesiones y son quienes definen más o menos las líneas de trabajo. Por lo tanto, estas discusiones y esta integralidad de la atención se ha ido dando de manera bastante espontánea, porque así como los centros de atención estaban centralizados en el sector central, también el desarrollo de la psiquiatría estaba centralizado en la región metropolitana y alrededores. Y hasta el año 2000 la presencia de psiquiatras acá en la región era bastante escasa. Por lo tanto, también un rol activo de los otros profesionales se hizo como algo bastante evidente. Em, Además, nosotros tenemos una particularidad en relación a la región metropolitana y en general en las zonas que no son la metropolitana. Los centros de salud mental comunitarios se fueron desarrollando al alero de los hospitales generales, no en los municipios, que es la lógica metropolitana por lo general. Más o menos el 80% de los centros de salud mental comunitaria de la región metropolitana son, son municipales, mientras que en las regiones suelen ser principalmente otras lógicas de dependencia hospitalaria o establecimientos dependientes directamente del servicio de salud, muy poquitos privados que quedan por ahí dando vueltas. Pero eso también ha permitido que el Hospital General, desde un inicio, en sus desarrollos, ¿cierto? A propósito del plan, de los primeros planes nacionales, ya fueran incorporando la necesidad de dar respuesta a salud mental en una lógica de centro de salud mental comunitario, que acá en la región les llamamos CESAM, siempre se han llamado así, ahora estamos, en la medida que los vayamos normalizando, vamos a ir cambiándolos de nombre, ¿cierto? Vamos a tener un primer COSAM normalizado este año, vamos a ya tener el primero en la provincia del Limarí, y de ahí de a poquitito vamos a ir normalizándolo. Entonces, eh, en ese sentido se da una paradoja, digamos, o se da una dialéctica que siempre probablemente sea la mejor forma de construir estos desarrollos, que si bien le juega en contra a un centro de salud mental comunitario depender de un hospital general, porque se rige por las normas de un hospital general y tiene las lógicas de trabajo de un hospital general, eso quiere decir rendimiento, concentración de atenciones, los autocuidados es toda una pelea poder darlo, ¿cierto? Porque ¿por qué un centro de salud mental tiene más autocuidados que un servicio de cirugía, ¿cierto? Poniéndolos como en el mismo estándar. Y así como ejemplo, hay un montón de elementos asociados. Eso también permitió que los equipos de los centros de salud mental fueran teniendo que levantar con argumentos suficientes esa necesidad de distinguirse de los otros servicios clínicos y al mismo tiempo al hospital general ir comprendiendo que las lógicas de salud mental comunitaria no son las mismas lógicas que las de las instituciones. Y eso ha sido, creo yo, que si bien pudiera parecer algo complejo, y efectivamente lo es, ha sido una excelente forma de ir avanzando, porque al mismo tiempo va creciendo y educándose, por decirlo así, el Hospital General, y de la misma manera el Centro de Salud Mental Comunitario y los equipos en particular van reforzando aquellos principios y aquellos aspectos que son intransables y teniendo que defender algunos que también es importante considerar, como los temas de rendimiento, concentración de atenciones que da la escasez de recursos y también la importancia del buen uso del erario público. Es importante poder defenderlo y poder sostener que son equipos que tienen una eficiencia que debe ser demostrada. Ujú. Em, sí, Sofía. No, no, termina tu idea, está bien, está bien. Está ahí. No, sí, en ese sentido, los desarrollos han sido quizás un poco más lentos de lo que me hubiera esperado, pero han ido poniendo pie firme sobre aspectos que el día de hoy podrían ser eventualmente conflictivos, pero son conflictos que ya se han ido resolviendo con el tiempo. Pero al mismo tiempo también, en la medida que vamos incorporando camas en hospitales generales, porque hoy día ya tenemos 30, ¿cierto? Y vamos a tener más, esa implementación de camas de alguna manera ya está sobre una base de discusión, sobre un modelo que está fundamentado en una red que incorpora principios como la continuidad de la atención, que incorpora principios como el de la estadía breve en las unidades de hospitalización,
que incorpora aspectos que de otra manera serían más difíciles de instalar, como pasa, por ejemplo, hoy día con el hospital hasta donde mucho tiempo dependimos, que es el Felipe Pinel de la de la quinta región. Y solo para cerrar, una particularidad también que tiene la región de Coquimbo es que ha tenido un desarrollo del voluntariado muy fuerte y reconocida. Y ese voluntariado ha sido fundamentalmente al alero de un programa que se instaló en Chile en los 90, el programa ecológico multifamiliar, que tiene una lógica de funcionamiento de grupos de autoayuda multifamiliares, que tiene una lógica de higiene de la salud mental, en el fondo interna, intrafamiliar y de apoyo mutuo. Y eso en nuestra región tuvo un fuerte respaldo a nivel del servicio de salud. Y gracias a eso ha tenido un desarrollo importante y hoy día existen, por ejemplo, alternativas de apoyo telefónico, de apoyo en situaciones de crisis, donde un voluntario responde al teléfono y da orientaciones generales. Estos voluntarios están en mayor o menor medida insertos dentro de un centro de salud de atención primaria o secundaria. Y eso ha permitido también poner ciertos valores en términos de la construcción de la red y de la importancia de la participación comunitaria que son poco cuestionables el día de hoy. Y si bien tiene ciertos riesgos también de institucionalizar el voluntariado y todo lo que eso conlleva, ha permitido también entender desde los equipos de salud la relevancia que tiene la comunidad en los procesos de salud o enfermedad. Perfecto, sí. De hecho, justo la siguiente pregunta tiene que ver con esta participación de la comunidad, ¿no es cierto?, en la salud mental. Porque, bueno, fascinante lo que cuenta sobre lo importante que es entender la historia también regional de la reforma. Y cómo también se fueron desarrollando estos centros de salud mental en regiones y el rol de los equipos interdisciplinarios. Quería saber un poco más este rol de los voluntarios o de la participación civil, sobre todo, porque se menciona también que, o sea, dentro de la reforma, uno de los principios más importantes es esto de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, dentro de la salud mental, de estos programas. Pero sin embargo, igual sabemos, ¿no es cierto?, por estudios o por actores sociales como movimientos sociales que han señalado que esta participación suele ser bastante limitada, ¿no?, o desigual, o canalizada de lógicas muy técnicas, muy institucionales, que no siempre dialogan bien con las formas de organización comunitaria y organizacionales, ¿no?, como más de base, más de territoriales. Entonces, desde tu trayectoria, ¿cómo dirías que han sido los principales obstáculos para una participación comunitaria más sustantiva, más fuerte en regiones o lo que tú has visto? ¿Y qué condiciones serían necesarias para darle más fuerza al rol de la comunidad y la sociedad civil en el proceso de la reforma? Mm. Sí, excelente pregunta. Nosotros tuvimos la experiencia en pandemia. En pandemia se desarrollaron en Chile. Chile tuvo una buena respuesta en pandemia como país, digamos, y bien reconocida. Y uno de los actores importantes fue el Consejo Asesor de COVID en ese tiempo, ¿cierto? Y a partir de eso, el ministerio instaló la posibilidad de crear un consejo asesor de salud mental, entendiendo el impacto que se estaba generando a nivel país. Y eso se formó, yo formé parte de una mesa de trabajo que levantó la necesidad de un consejo asesor nacional de salud mental ministerial, asesor directamente de la ministra. Em, y formé parte también de la selección de las personas que iban a participar en el primer consejo asesor. Y sin embargo, el consejo asesor, que hoy día este primer consejo terminó hace poco tiempo, pocos meses atrás, terminó su trabajo. La verdad es que desde el punto de vista institucional, quedó bastante en evidencia que la institución no está suficientemente preparada para que esta participación haya sido una participación activa y una participación vinculante en relación a los acuerdos. Era más bien un consejo consultivo, por así decirlo. Si uno ve las escalas de participación, podemos decir que estamos como en el segundo nivel, digamos, cuando uno aspiraría a tener un desarrollo bastante más avanzado a esta altura. Y eso tiene que ver con cómo se define la gobernanza en términos del país y quién es el que en definitiva toma las decisiones en este aspecto. La verdad es que eso que pasó a nivel central, nosotros tratamos acá en la región de hacer una homologación
y establecimos un Consejo de Participación Social en Salud Mental que está definido en el Plan Nacional, en el último Plan Nacional, todo de 2017-2025, que tiene que ser renovado ahora, ¿cierto? Eso estaba establecido, nosotros decidimos tomar la invitación y establecer un consejo de participación y tratamos de hacerlo de la manera más democrática posible, tratando de salir como de la lógica técnica y todo. Sin embargo, y de hecho lo hicimos por votación, etcétera. Sin embargo, fue muy difícil sostenerlo. Y pese a que tratamos de que la institución estuviera lo más abierta y preparada posible, también ahí está el otro polo donde también hay brechas importantes, que es la posibilidad de las personas de poder participar activamente en estos espacios y de tener posibilidades de llevar estos avances, estos desarrollos en sus propias comunidades, porque un representante en un consejo no representa a nadie, digamos, si no se reúne con la comunidad, si no está en una interacción permanente. Y eso de alguna manera igual requiere recursos, requiere de personas que estén dispuestas para poder hacerlo y requiere que podamos facilitar ciertas herramientas como tecnologías de comunicación, posibilidades de financiamiento para algunos traslados en ciertas circunstancias, espacios de diálogo, etcétera, que hoy día nosotros como instituciones no tenemos la capacidad de hacer, no está definido como una línea de recursos, por ejemplo, pero al mismo tiempo, algo que ha pasado en Chile, que es más o menos sabido, digamos, a propósito de la dictadura y lo que fue posteriormente el modelo económico, ¿cierto? Que la lógica individualista ha sido muy fuerte y es difícil aglomerar gente para poder participar en estos espacios de toma de decisiones. Y en ese sentido, yo quiero resaltar que en términos nacionales, tanto en todo lo que vamos a hablar, en los procesos de desinstitucionalización, en los procesos de participación ciudadana, hay un actor clave que ha estado ausente y que creo que Mauro va a estar de acuerdo conmigo, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene todo este mandato, ¿cierto?, de levantar las organizaciones sociales, de trabajar con las juntas de vecinos, ¿cierto?, con toda esta línea de trabajo y de poder entregarle herramientas a las personas para el desarrollo social, en la línea de salud mental ha estado tremendamente ausente, porque la política pública no lo ha establecido así, pero también porque es probablemente uno de los ministerios más pobres que tiene el país en términos de recursos. Entonces, pedirle extra no ha estado. Y en ese sentido, cuando hemos discutido los espacios de desinstitucionalización y de profundización del modelo, siempre ha aparecido la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social tenga un rol fundamental. Y en ese sentido, yo creo que uno de los aspectos faltantes todavía, ¿cierto? Si bien hoy día Chile es un país profundamente jurídico. Hasta el golpe de Estado tuvo que tener un predecesor jurídico que lo permitiera. Hubo un decreto de un tribunal antes que de alguna manera le daba pie a eso. Y Chile recién está inaugurando la ley de hospitalización psiquiátrica, la ley 21.331, em, pero es una ley que se resume necesariamente, exclusivamente a lo que tiene que ver con los procesos de hospitalización en salud mental. Todavía queda pendiente una ley integral de salud mental, y eso probablemente pueda ser el mejor mecanismo para involucrar a aquellos actores que hoy día no han estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, y para poder entregarle herramientas suficientes, uñas y dientes, ¿cierto?, a la comunidad para poder tener una participación activa en términos de gobernanza. Hasta ahora siguen siendo buenas voluntades y posibilidades de desarrollo intersectorial en la medida de lo posible, no por una obligación ni por una lógica integral de trabajo que apunte a también avanzar de lo intersectorial a también una lógica transsectorial, ¿cierto? Una lógica de integración de trabajo en relación a las necesidades que tienen las personas, en particular de soporte de las distintas redes integradas. Gracias, Sebastián. Súper interesante conocer un poco tu perspectiva y también sabiendo que has estado como dentro y fuera, un poco teniendo una posición donde puedes mirar también críticamente y luego entender tal vez las limitaciones y ver cómo se avanza con esas dos posiciones. Em, Mauricio, quería hacerte una pregunta, un poco tocar algo que comentaste y que también se relaciona con algo que dijo Sebastián. Sebastián dice que Chile tiene algunas características bien especiales, como el legalismo, ¿no? El hecho de que todo se base en leyes. La geografía también, que explica muchas cosas, más allá de la idea o de las motivaciones incluso.
tú que has trabajado con distintos países, yo sé que has estado en, no sé, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, que has estado como observador, también ayudando en procesos de desinstitucionalización. Con ese como contexto, qué es lo específico para ti de Chile en ese concierto, digamos? ¿Qué es lo que lo hace único, o tal vez no único, pero lo específico? ¿Y cuáles han sido las principales influencias, dirías tú, en Chile, de otras partes del mundo en relación a lo que aquí se ha podido hacer? Tú mencionaste Andalucía, mencionaste también gente que llegó, por ejemplo, Martín Cordero llegó de Inglaterra con alguna idea a principios de los 90. ¿Cuáles otras son las principales influencias? Sí, nosotros, bueno, cuando partimos este proceso, nosotros partimos un proceso muy convulso, porque nosotros nos metimos desde dentro del psiquiátrico, digamos, a hacer la reforma, entonces fue muy bravo todo lo que ocurrió ahí. Entonces, recibimos apoyo de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, a través del Ministerio, y tuvimos mucha consultoría de actores. Bueno, nosotros habíamos ido a Andalucía, conocimos a Paco Torres. Paco Torres estuvo muchas veces con nosotros en el Peral, y en Chile, estuvo recorriendo todos los psiquiátricos. Y bueno, para nosotros fue una experiencia muy, bueno, fue como la primera que conocimos y a mí me impactó mucho, digamos, que los andaluces cerraron los 8 hospitales psiquiátricos, digamos, y generaron respuestas un poco tardías, digamos, para los pacientes, para este 20% de los más graves que estaban dentro de los psiquiátricos, que yo después aprendí que es una regla que se repite en prácticamente todos los hospitales psiquiátricos que he conocido, digamos, que el 80% se puede ir ya y el 20% requiere mucha atención. Pero también, dentro de estos consultores tuvimos brasileros, por ejemplo. Estuvo William Valentini, que estuvo viniendo bastante, eh, y con él también establecimos relaciones de colaboración en el sentido de que viajamos. Nosotros, nos gustaba generar grupos del hospital que conocieran, entonces hacíamos un grupo interprofesional, algún técnico también que se sumara al viaje. Y así fue como fuimos a Andalucía. Después estuvimos en Pina, con William Valentini. Él estaba conduciendo también el proceso de cierre de un hospital que se llamaba Cándido Ferreira, que era un hospital público-privado, era un hospital privado, pero que ejecutaba política pública. Y en ese sentido estaba disponible para el proceso de transformación. Y bueno, eso fue un hospital que finalmente se cerró. Y ahí conocimos también experiencias comunitarias, residenciales, de integración también en hospitales generales. También Brasil ha hecho un proceso bastante extenso, digamos. Bueno, Brasil tenía una realidad de institucionalización gigantesca. No recuerdo el número, pero muchas veces superior a lo que tenía Chile. Chile, no sé, tenían 30.000 personas, no sé, pero estoy diciendo un nombre, pero Brasil tenía y lo han reducido mucho, pero con retrocesos después. Pero nosotros no, 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 no hicimos lo que hicieron los brasileños. Por ejemplo, ellos, todo su modelo de servicios de salud mental comunitario, los CAPS son bastante distintos a los nuestros, ¿ya? Ellos tenían un modelo más italiano. Ellos aprendieron mucho de la reforma italiana, y estos CAPS, hay muchos que tienen camas, por ejemplo, son capaces de recibir personas que se quedan a dormir, digamos, en el centro de salud mental. Eh, eh, Creo que son estructuras más livianas que las que tenemos nosotros también, y tienen muchos modelos distintos de CAPS, eh, pero ellos han hecho un proceso muy grande. De Argentina también recibimos algunas influencias, pero básicamente yo diría que fueron más bien personales, como la de Hugo Cohen, digamos, que nos traía toda la experiencia de Río Negro, ¿ya? Eh, Argentina es un país que hace una ley de salud mental muy importante, hace 15 años creo que ya fue, pero que le ha costado mucho implementarla, digamos. Es una ley muy centrada en la desinstitucionalización y la superación del hospital psiquiátrico, y Argentina lo que más tiene son hospitales psiquiátricos, muchos hospitales psiquiátricos, mucha gente institucionalizada, y ha sido un proceso muy duro, incluso de intentos de derogación de esa ley por parte del establishment de la psiquiatría. ¿Ya? O sea,
Bueno, al mismo Foucault lo declararon persona no grata en su propio país, digamos, por impulsar la ley de salud mental. Entonces, ha sido un proceso del cual yo he tenido intercambios, eh, pero más bien como estos procesos de transformación de hospitales psiquiátricos. Estuvimos trabajando con la gente de Mar del Plata, por ejemplo, eh, y fuimos con Rafael Sepúlveda. También tuvimos grupos que fueron a conocer la experiencia de Río Negro, era la gran experiencia de transformación de la atención psiquiátrica en Argentina, muy precoz, incluso con prohibición del electroshock, digamos. Llegaron a ese, que son pocos los lugares donde eso ocurrió de verdad, digamos. Otros países con los cuales hemos tenido muchos vínculos han sido los peruanos. ¿Ya? Yo diría que ahí era un rol un poco distinto. Ellos partieron un poco después que nosotros, y bastante después, unos días después empezaron su proceso de transformación, y ahí nosotros hicimos mucho apoyo técnico. Siempre nos llamaba Yuri Cutipe, liderando ese proceso durante muchos años. Siempre nos pedía que fuéramos y fuéramos. Estuvimos en Lima, en Cusco, en Iquitos. En Iquitos colaboramos con el cierre del Hospital Psiquiátrico de Iquitos. En muchos lugares. En muchos lugares en realidad estuvimos en Perú, y Perú yo diría que es el país que está avanzando más rápido en el proceso de reforma psiquiátrica que tiene. Ahora, Y el tema de desinstitucionalización, que lo hemos tocado poco, yo creo que ahí hay hartas cosas que decir. Yo quisiera decir que es un tema que a mí me duele. Yo encuentro que tenemos un proceso importante, pero bastante trunco. Ya, una cosa que lo que mencionaba Sebastián es la soledad del sector salud en este proceso. O sea, es como que la desinstitucionalización es un problema de la salud. ¿Ya? Y cuando se crearon los principales apoyos, que fueron los hogares y las residencias protegidas, bueno, la financió el Fondo Nacional de Salud. Es una estructura sanitaria dentro de la política pública. Pues, tratamos de que no sea sanitaria en su funcionamiento, pero está financiado por los Fondos Nacional de Salud, digamos. Y como decía el Ministerio de Desarrollo Social, que en el tiempo en que se iniciaron los hogares protegidos, el MIDESO no existía, el Ministerio de Desarrollo Social. No había un Ministerio de Desarrollo Social al cual echar mano en ese momento. Entonces yo encuentro que, bueno, lo que hizo en ese momento Alberto Pinoletti de decir, bueno, hagámoslo dependiendo de salud, fue una decisión correcta, porque si no, no se habría hecho nunca. ¿Ya? Y aún hoy día, eh, es impresionante, pero por ejemplo, existe un Servicio Nacional de Discapacidad en Chile, que depende del MIDESO, del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un ordinario que dice que en sus apoyos residenciales no entran personas con enfermedades psiquiátricas. Ellos dijeron, nos vamos a dedicar a la discapacidad cognitiva o no sé, ya. Pero así, es bien impactante, digamos, que un servicio nacional, pero es algo que ocurre mucho a nivel mundial, que los organismos de la discapacidad eh, hacen una discriminación bien, que duele, que duele. Entonces sí, nosotros necesitamos dar un paso muy importante. También en la desinstitucionalización ha pasado otra cosa que también es dolorosa, que es la resistencia. La resistencia de las instituciones, no todas, pero hay hospitales psiquiátricos que han resistido la desinstitucionalización, incluso cuando han tenido gran oportunidad de desinstitucionalizar a muchas personas porque hubo un desastre, un terremoto, se cayeron los edificios. No, la opción fue invertir y reconstruir, pero de aquí no sale nadie. Ese fue el mensaje, digamos. Este es un problema político, no es un problema técnico. De aquí no sale nadie, y ahí se quedaron las personas encerradas. Y ya 20 años, hoy día llevan 15 años más. Entonces, ese tipo de cosas son como cosas como un poco inexplicables, porque uno entiende que hay dificultades técnicas para diseñar estos procesos que ya son complejos, pero cuando las dificultades más bien son políticas y de defensa corporativa, de lugares que no quieren hacer las transformaciones, ¿sí? O que quieren hacerlas, pero que no amenace su ethos, su ecología.
Como decía Mauricio, Martín Cordero, yo cuando estaba por el Pegal decía, es que los cambios que hay que proponer aquí es como llevar un oso polar y ponerlo en el trópico. Decía. Es demasiado difícil que la gente lo entienda, ¿ya? Y es verdad. mm, mm. Y bueno, me gustaría sumarle tal vez una capa extra de dificultad al escenario y entender un poco cómo ustedes se están situando en este momento, digamos, social, político tan particular en el que estamos como país y bueno, como planeta, la verdad. Pero en particular en el caso de Chile, situarse en el Chile actual, con un cambio de gobierno en ciernes, queda un mes y medio, una cosa así, un giro ideológico bastante radical de la población y también ahora de quienes van a estar en posiciones de autoridad. Entonces, sabemos que tenemos un proceso que está pendiente, Mauricio, tú lo has planteado súper bien, por distintas razones, justificadas y no justificadamente, pero probablemente ahora podrían haber más dificultades aún, o tal vez no. Cada uno tiene su hipótesis y me gustaría saber cómo ustedes lo ven, pensando en la Ley Integral de Salud Mental, pensando en el Plan Nacional último o sea, que terminó, digamos, 2025. Estamos como en una especie de momento de transición, ¿no? También pensando en cómo en ciertos países de la región, como Argentina o Brasil, los gobiernos de extrema derecha han tenido consecuencias en la política de salud mental, consecuencias bastante negativas, particularmente en estas políticas más progresistas de desinstitucionalización, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven? ¿Qué es lo que anticipan de esta nueva fase que se está abriendo? Y esa sería la última pregunta para los dos. Parto yo si quieres. A ver, lo primero es que es cierto, digamos, hay que reconocerlo, sería absurdo ponerse una venda en los ojos, pero también pensábamos en algún momento que el actual gobierno tenía una vocación profunda sobre salud mental, se lograron cosas, ¿cierto? Se logró la ley 21.331, se van a abrir varios centros de salud mental comunitarios en este periodo. Pero también quedaron frutos varios procesos que podrían haber avanzado porque no hubo una voluntad política suficiente en ese sentido también. Entonces, creo que tanto como lo que esperábamos de un gobierno más progresista, donde nuestro presidente puso como prioridad, ¿cierto?, la salud mental, también era mayor. De la misma manera, creo que también podríamos aspirar a que esa cosa pesada que tiene la política pública en salud mental también dificulte que se mueva con tanta fuerza hacia otro lado, ¿cierto?, en la medida de que se tomen otras decisiones. Ahí yo creo que tenemos, además de las paradojas que se dan en estos espacios, tenemos algunas oportunidades que son importantes. En ese sentido, la ley actual, la 21331, compromete un plan de desinstitucionalización. Ese reglamento ya está publicado, por lo tanto, no recuerdo muy bien el plazo, pero en menos de 18 meses, creo, tiene que estar publicado un plan de desinstitucionalización. Ese plan está ya avanzado. Se construyeron, a propósito de algunos desastres que ocurrieron en algún hospital psiquiátrico del país, se comprometió ya en ese momento el levantamiento de este plan antes de que la ley lo estableciera. Por lo tanto, ya hay lineamientos generales para la construcción de eso. Está muy avanzado, por lo tanto, basta sentarse a trabajar. Y fue un proceso súper participativo, fue un proceso muy abierto, donde participaron distintos actores de gobierno, pero también la comunidad organizada, expertos por experiencia, de todo lo que uno esperaría, y esos lineamientos están. No quiere decir que eso ya esté resuelto, eso probablemente va a haber que volver a abrir una discusión, pero ya hay un avance importante, especialmente en la forma de cómo construirlo, y ya está comprometido por ley, por lo tanto creo que por ahí se puede avanzar. Pero creo también que hay dos aspectos que son fundamentales en ese sentido. Uno, probablemente el primero y más relevante, porque tuvo un rol importante en lo que fueron los gobiernos anteriores, es el activismo. El activismo en salud mental ha tenido un desarrollo importante. Hay actores, además, que hoy día tienen una articulación latinoamericana relevante. De hecho, bueno, parte de este proyecto incorpora también entrevistas a algunos de esos actores, que creo que es la siguiente sesión que van a tener.
La misma Sociedad de Salud Mental Comunitaria, que es de la que yo soy parte, también tiene un trabajo importante que hacer. Y como estos elementos son intuitivos también, yo creo que si bien el estigma pesa y pesa con fuerza en nuestro país, y el tema de seguridad es una cuestión que toma mucho revuelo cada cierto tiempo, la lógica de la salud mental al ir abriéndose como temática, al ir desestigmatizándose en sí misma, ha permitido también entender que a cualquiera nos puede pasar vivir un proceso como este y que por lo tanto la mejor respuesta tiene que ser asegurada por el Estado. Por lo tanto, creo que ahí hay elementos que nos permiten poder avanzar y el activismo va a tomar un rol fundamental. Y lo otro que es una tarea que es fundamental también que se dé, que creo que el activismo también debe ser parte, pero también desde las políticas públicas de quienes hoy día participan en los distintos ministerios, es que hay que politizar este debate, y hay que, a ver, politizarlo, pero despartidizarlo en el fondo. No puede ser que la desinstitucionalización o la implementación de un modelo de salud mental comunitaria sea propiedad de un color político. Es una cuestión que tiene que ser un desafío país. Y eso creo que este espacio que tenemos hoy día es una oportunidad, precisamente porque las políticas públicas en salud en Chile suelen ser de continuidad. Hemos tenido alternancia política desde el retorno de la democracia y, por supuesto, con mayores o menores dificultades en algunos aspectos, no han habido giros en 180 grados en relación a lo que se esperaría en una política pública. Ha habido más lentitud, ha habido focos en distintos lugares. Lo forense toma revuelo, por ejemplo, en los espacios, en los gobiernos más de derecha, pero eso también es necesario que se dé esa discusión, y precisamente una discusión pendiente a nivel país. Entonces, más bien creo que podemos ir avanzando por lugares distintos, a lo mejor más que pensar que esto va a significar un franco retroceso, pero eso implica que le saquemos la camiseta al tema de la salud mental y de la desinstitucionalización, pero sí que lo politicemos a nivel de ciudadanía, que sea un espacio, que sea un tema de discusión, que sea algo que se converse en las mesas, que aparezca en la tele, que sea de relevancia para todos nosotros. Eso. Y Mauro lo ha vivido mucho más en carne propia porque ha sido actor de los distintos ministerios, así que probablemente ahí hay un foco más en carne propia. Excelente. Sí, a mí, Mauricio. perdón, como siguiendo un poquito en lo mismo, eh, yo no sé qué va a pasar, la verdad que no sé, ¿ya? Porque, claro, vivimos, por ejemplo, los dos gobiernos de Piñera, que fueron, yo diría que no fueron particularmente complejos en este aspecto, digamos, los avances siguieron ocurriendo, digamos, es como que siguió la inercia de los, porque como los cambios, especialmente en salud mental, que se han hecho en términos de servicios, son muy estructurales. Hoy día la gran mayoría de los servicios de hospitalización psiquiátrica están en un hospital general, el 70%, digamos, ¿ya? Y eso no tiene vuelta, digamos. Y eso es algo que es bien interesante porque eso es una de las cosas que más ha costado en otros países. Es que la medicina general acepte a la psiquiatría, ¿ya? Acepta a los pacientes psiquiátricos. Y con toda razón, porque la gran propaganda de la psiquiatría son los servicios psiquiátricos de hospital psiquiátrico. Nadie quiere tener eso en su hospital general. Gente viviendo ahí, gente en muy malas condiciones, la pobreza. Esa imagen de la psiquiatría se vende muy bien. Entonces, pero nosotros ya hace tiempo que esa discusión se superó. Ya no hay nadie que sea capaz de cuestionar la presencia de un servicio de psiquiatría en el hospital general. El desarrollo del centro de salud mental comunitario, hasta el presidente electo lo puso en campaña, como que dijo, no sé, puso un número insólito, como 50 cosas, dijo. Yo no sé, a mí lo que más me da, lo que yo más temo es la motosierra, digamos, el recorte de platas, el recorte de presupuesto. Porque si quieren recortar, ¿cuánto eran? 6.000 millones de dólares, no sé cuánto. Bueno, eso es mucha plata, y eso va a afectar el desarrollo de las políticas, inevitablemente, ¿ya? Incluso en este gobierno, el aprete financiero, la restricción financiera en el último año fue brutal, ¿ya? O sea, uno lo vivía bueno, yo estaba colaborando en el ministerio,
queríamos ir a un territorio, no, no, todo por Zoom, ya. Y uno sabe que las cosas son distintas cuando se hacen. O sea, recorte hasta en las cosas más elementales. Eh, entonces, y hay como este país tiene una política bien matea, digamos, respecto del comportamiento presupuestario, financiero, los equilibrios, todo eso, que está muy bien, digamos, pero a veces yo creo que sí, es un poco excesivo y es el principal temor mío, ya de que cualquier esfuerzo de reducción del tamaño del Estado puede tocar la política pública de salud mental inevitablemente. ¿No? No sé si, claro, en la experiencia brasilera hubo como un intento de reinstalación de los hospitales psiquiátricos, parece. Ahí hay una política más bien privada. Los hospitales psiquiátricos en Brasil son muchos privados que probablemente reciben financiamiento público, digamos, pero son instituciones más bien privadas. Eso en Chile no lo tenemos tanto. Entonces, no sé, yo la verdad que indudablemente que estamos en un escenario bien incierto. Y- pero hay un dicho, como dice, a Dios dando con el mazo antes, la confianza del fogonero. ¿No? Vamos a seguir tirándole carbón a la caldera para que siga avanzando por donde queremos, digamos. ¿Ya? Pero, Exacto. yo creo que estamos en un escenario de harta incertidumbre, pero queremos ser optimistas. Perfecto. Sí, muchas gracias, Mauricio. Hay que seguir siendo optimistas. Y como dice también Sebastián, pensando en el futuro y en seguir moviendo hacia adelante las políticas que ya están instauradas, ¿no? en el país, y ir mejorándolas, ¿no? Pero ante la incertidumbre, optimismo. Eh, bueno, las últimas preguntas que vienen del público aquí presente, quería hacer una o dos, dependiendo del tiempo, estamos ya un poquito pasados, pero hay una pregunta que me parece, bueno, varias, pero por tiempo vamos a elegir algunas nomás. Hay una que habla sobre la reinserción, que creo que es un punto importante de las personas con diagnósticos de enfermedad mental y qué es lo que pasa después de desinstitucionalizarse, ¿no? Como dice la pregunta, que devolver la dignidad y cautelar los derechos humanos de los usuarios de salud mental es un compromiso humano, el cierre de un hospital es un hito, pero hay que cautelar la reinserción comunitaria porque todavía es una debilidad. Aún se mantienen prácticas discriminatorias y vulneratorias. ¿Quién se hace cargo? Dice, el asilo aún está en la cabeza de gran parte de la sociedad. No sé si alguno de los dos quisiera responder a esa pregunta en particular. Yo creo que los dos, conociendo a Mauro, va a querer hablar. Lo primero, creo yo, es que hay que entender, y es parte de lo que establecimos también en los lineamientos para la construcción del plan de desinstitucionalización, que hay que entender esto como un proceso bidireccional. La línea va hacia la institucionalización por un lado y va hacia la desinstitucionalización por el otro, y nos vamos ubicando en distintos espacios en la medida de ciertos desarrollos y de ciertas condiciones también de las comunidades, de las instituciones y de las personas. Por lo tanto, lo primero es que la institucionalización sea un proceso cuando ocurra, que sea muy breve, y entender también que la institucionalización no solo se da en el asilo, si la institucionalización también se puede dar en un centro de salud mental comunitario, si es que el foco está puesto fundamentalmente en un trabajo farmacológico y que tiene poco relación con la vida cotidiana de los sujetos. Y ahí probablemente el tener como en la cabeza el modelo de recovery es la línea que hay que tener independiente de en qué lugar y en qué grado del proceso de institucionalización, desinstitucionalización nos encontremos. Eh, Ahí, a propósito de lo que hemos dicho ya, una ley de salud mental es irreemplazable. Independiente de que se puedan hacer cosas, ya lo hemos hecho como país, hemos tenido grandes avances sin una ley, pero mientras no exista eso, es difícil poder garantizar estos aspectos. Hoy día Chile tiene una ley de inclusión, a propósito del SENAI, de discapacidad, donde hay un porcentaje de la planta de una institución que tiene que tener cierto grado de discapacidad, y eso tiene que estar acreditado. Sin embargo, por lo general todavía se eligen las discapacidades físicas por sobre las psíquicas. Eso pasa en el gran porcentaje de los espacios de trabajo.
Por lo tanto, lo que podría permitir también una incorporación del Ministerio de Desarrollo Social y un trabajo transdisciplinario es poder darle un énfasis a esto, pero también que sea una inclusión eh, eficiente, digamos. No, no es inclusión por inclusión, no es que la persona tenga un trabajo y que en ese trabajo no pueda desarrollarse como un sujeto, participante, un ciudadano. No se trata solo de ponerlo en un lugar con una escoba, digamos. Sí, eso es fundamental que tenga que ver con el desarrollo de la persona. Poco ganaríamos si solo fuera un tema de cuotas. Por lo tanto, esto también hay que ampliarlo y tiene que pensarse en términos no solo de la persona que se encuentra institucionalizada, de cómo va a salir, sino también en cómo cada uno de nosotros, con o sin un diagnóstico de salud mental, tiene la posibilidad de desarrollarse y tiene una posibilidad también de adaptarse en los distintos espacios de trabajo. Por eso que es tan relevante que los procesos y el plan que establezcamos sea un plan transsectorial, que no apunte solamente a el sector salud o a dónde van a vivir o cuántas cuotas de personas van a estar metidas adentro, sino en una lógica mucho más general y no aplicada al persona a persona, aunque por supuesto que hay casos y casos, ¿cierto?, que hay que tomar y tiene que tener una graduación correspondiente a lo que esa persona requiera. Mauro. Mm, Sí, hemos conversado de esto con Sebastián. Eh, yo en general soy más estructuralista, digamos. Yo creo que hay que comprometer a los ministerios y tienen que ponerse y el desarrollo social tiene que hacer lo suyo. Si es muy pobre tendrá que tener más recursos. Eh, y salud tiene que cambiar sus prácticas también para que, irlas mejorando cada vez más para que no vayan hacia la institucionalización. O sea, todos los días nos llegan solicitudes de que queremos ingresar a alguien a un hospital psiquiátrico. Eso sigue siendo una cosa que está en la mente de los ciudadanos y a veces de los propios equipos de salud y de las propias autoridades. ¿Ya? Las autoridades tiemblan cuando se les habla de cerrar hospitales psiquiátricos. No les gusta esta idea. ¿Ya? No les gusta el conflicto, sabe que eso viene con conflicto. Es como después del terremoto que llegamos al plan del Peral y le dijimos, tómelo, déjelo, pero esto viene con un paro. Y venía con un paro. Pero estaba parado. Y esa cosa a la autoridad no le gusta, digamos, quisiera que todos se lo ofreciéramos en paz y tranquilidad. Y, pero yo creo que las personas tienen derecho a salir ahora ya de las instituciones psiquiátricas donde están viviendo y tienen derecho a que las cosas afuera ocurran de la mejor manera posible. Pero no podemos pretender también cambiar la cultura de todo el país para que la gente pueda salir a sus lugares. ¿Ya? Eh, pero es cierto que hay, como decía la pregunta, hay lugares donde hay el hogar protegido se transforma en una pequeña institución psiquiátrica. Y eso ocurre. ¿Ya? Y eso ocurre porque están solos, porque no hay, porque el municipio, como decía una vez el jefe de los municipios en ese encuentro intersectorial en el Peral del año 99, que dijo, ah, ya sé por qué me invitaron acá, porque ustedes tienen unos hogares clandestinos donde están viviendo pacientes psiquiátricos. Y eso es lo que él entendía de, lo- de que saliera gente del Peral. ¿Ya? Eh, Se llevó un abucheo, obviamente. Eh, pero esa es la mentalidad que está en el fondo de todo esto. Digamos, si todo esto todavía es raro para la gente. Todavía la gente no entiende que no es lógico vivir hospitalizado. Y yo estoy muy contento de que en la ley 21.331 le pudimos poner ese párrafo, que la gente no debe vivir hospitalizada. ¿Ya? Y que por razones de discapacidad o de vulnerabilidad social. Y esas son las razones por las cuales la gente, el 80% vive institucionalizado. Entonces, en la medida que estén los apoyos para esa discapacidad y estén los apoyos para esa vulnerabilidad social desde en los ámbitos que lo requieren, vamos a estar respondiendo de mejor manera a lo que necesitamos. Y por eso que necesitamos una ley de salud mental, una ley integral que dé la estructura básica para esto, porque, como dice Sebastián, este es un país muy legalista y a la medida que la ley lo dice, la gente lo hace. Eh, son, Somos poco dados a improvisar si no hay marco. Eh, y esa ley tiene su avance, está en primer trámite legislativo. Con suerte podría quedar votado en enero la Cámara, el Senado podría dejarla votada y quedar lista para que pasara a la Cámara de Diputados en segundo trámite. Y ahí, bueno, depende
del ejecutivo de turno, digamos, que la tome, que la tome y la haga suya. Y eso no sabemos. Es parte de la incertidumbre, digamos, qué puede pasar con ese cuerpo legal, digamos, que está en discusión y que tiene sus cosas interesantes, digamos, que no ha sido fácil. La discusión de ese proyecto no ha sido fácil porque también la propia autoridad le ha puesto freno, le ha tratado de que no sea tan progresista, que no amenace, que no genere malestar en nadie. Y eso es imposible. Entonces, estamos en eso, estamos en ese momento, digamos, en que las cosas que pueden pasar pueden ser delicadas, peligrosas, tranquilizadoras, no tenemos idea. Pero es muy cierta la pregunta del público respecto a la desinstitucionalización. Son procesos que tienen muchas experiencias mundiales de muy distinta calidad. Pero hay conocimiento para hacerlo bien. Eso es lo que se sabe. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sebastián. Por temas de tiempo, no vamos a poder seguir haciendo las otras preguntas del público, pero quedamos muy contentos de esta sesión de voces y trayectorias porque ha sido realmente una muy buena introducción también al tema, al caso chileno. Y también muy profunda toda la conversación, muy valiosísimas todas sus experiencias y saberes, así que les agradezco mucho, Mauricio y Sebastián, por su presencia y por compartir sus visiones y experiencias con nosotros. También agradecer al público presente por su participación y por estar presente. Los invitamos también a mantenerse conectados con el proyecto Transitions a través de LinkedIn y también de nuestra página web. También está ahí puesta la información en el chat. Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima sesión.